Se lo voy a preguntar al señor Rivera Díaz, Albert de nombre, que es presidente de Ciudadanos, que amablemente ha venido esta mañana por aquí. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, don Carlos. Celebro saludarle. Igualmente. A usted, si usted fuera presidente del gobierno, miembro del mismo, ¿qué sensación tendría si el presidente vasco o el catalán le dicen que no van a una conferencia de presidentes? Bueno, en primer lugar, creo que hace bien el Gobierno, y así también se lo acordamos en ese acuerdo de investidura, de convocar inmediatamente una conferencia de presidentes para hablar de la nueva ley de financiación autonómica, de infraestructuras, de una tarjeta sanitaria para toda España, en fin, de temas que defienden justamente eso, la igualdad y la autonomía, ¿no? Dicho eso, yo además como catalán creo que también puedo hablar de eso. Me parece que dejar la silla vacía, ¿no?, de una comunidad autónoma que no es tu partido, que no es Convergencia, que no es Esquerra Republicana, que son todos los catalanes o todos los vascos, me parece una grave irresponsabilidad. Es no ir a trabajar el día de trabajo, es ausentarse de tu lugar de trabajo, porque al final esa silla reservada para el Gobierno de la Generalitat o para el Endacari representa a todos los vascos y a todos los catalanes, ¿no? Así que me parece una irresponsabilidad, una nueva irresponsabilidad del Gobierno catalán y vasco. Yo en eso apoyo al Gobierno en esa idea de que todos tenemos que estar en esa conferencia. Me parece importante que esas conferencias se celebren periódicamente y con contenido sustancial, no solo, digamos, una mesa con 17 banderitas y la bandera de España, no, hay que hablar de asuntos sustanciales que hablan de la igualdad y también de la autonomía y por tanto, en ese modelo autonómico, ese tipo de conferencias se deben celebrar periódicamente y quizá de una manera más sustancial de lo que se ha hecho en los últimos años, ¿no? ¿Usted conoce algún presidente autonómico que esté contento con la financiación que tiene? Pues alguno lo estará, pero no lo dice, ¿no? Porque evidentemente el sudoku, como decía en su día el ministro Solbes, pues no cuadra si todo el mundo pide, unos el PIB, los otros la insularidad, los otros la dispersión territorial, los otros el envejecimiento de la población. Es decir, si cada uno se rige o quiere regirse por un parámetro que le va mejor, digamos, a sus intereses, pues evidentemente no cuadra, ¿no? El pastel del 100% al final es el 180, para entendernos, ¿no? Ahora, hay que ponerse de acuerdo en un modelo, a mi juicio, que tiene que tener tres principios básicos. Uno, tiene que haber un fondo común. La sanidad, la educación, la dependencia, a mi juicio, deben ser garantizados en cualquier rincón de España, ¿no? Un ciudadano español tiene que tener garantizado esos servicios fundamentales en cualquier rincón de España. Dos, tiene que haber corresponsabilidad fiscal. Ya no vale eso de echarle la culpa a Madrid, al Gobierno o a las demás autonomías. Una parte de los impuestos son autonómicos y, por tanto, tiene que haber corresponsabilidad y quien sube los impuestos a nivel autonómico tiene que explicárselo a los ciudadanos y quien quiere tener 6 televisiones como en Cataluña públicas, pues tiene que pagarlas de sus impuestos y explicar por qué no quiere destinarlos a la salud o a la educación. En fin, yo creo que ya basta también de esta idea de que la culpa siempre es de los demás, ¿no? Y finalmente, lógicamente, para mí tiene que haber una caja común. Es decir, la LOFCA es un sistema de corte autonómico, federal, en el que todos participamos de un espacio común y no hay privilegios. Yo en ningún caso apoyaría Ciudadanos una excepción o un privilegio para comunidades autónomas. De hecho, algunos creemos que el País Vasco tiene que acabar siendo, y Navarra, parte de ese sistema autonómico federal, así seguramente acabará siendo el Pacto Fiscal Europeo, pero de momento, como mínimo, que nadie se salga de esa caja común como pretenden los nacionalistas catalanes. Sin embargo, ¿cree que es buena idea la de la señora Sáenz de Santamaría de establecer puentes, contactos con, ella dice, la sociedad catalana, pero bueno, básicamente es el gobierno catalán? Bueno, yo creo que ese es uno de las dicotomías y de las diferencias que hay que hacer siempre en Cataluña, ¿no? Los que somos catalanes y no somos nacionalistas siempre pedimos que precisamente se distinga entre Cataluña y los catalanes y el gobierno catalán o el partido independentista de turno. Ya lo hemos visto. A mí me gustaría estar en esa silla o me gustaría que el presidente de mi comunidad autónoma estuviera sentado en esa silla en la conferencia de presidentes y no va. Pero es que en esa silla resulta que la mayoría de catalanes no son separatistas y por tanto no están presentes la mayoría de catalanes porque la Generalitat no les representa, ¿no? Y hablaba ayer también con Inés Arrimadas, la líder de la oposición en Cataluña, de Ciudadanos, y justamente defendía eso. Oye, ¿por qué no podemos nosotros dialogar con el resto de comunidades? Porque el presidente no quiere asistir ese día al puesto de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener puentes de diálogo, claro que sí, con Cataluña como con el resto de comunidades. Hablar del corredor mediterráneo, por ejemplo, que es una infraestructura necesaria para todo el levante español y para Europa, pues es necesario. Hablar de la nueva financiación autonómica es legítimo y necesario entre todas las comunidades. Pero una cosa es hablar de la LOFCA o de las infraestructuras o de los servicios públicos y otra bien distinta es pedir referéndums secesionistas donde nos quitan el derecho a decidir al resto o a todos los españoles, aquellos que lo quieren, ¿no? Así que yo en eso también estoy de acuerdo, que podemos dialogar de algunas cosas, pero siempre dentro de un marco constitucional y democrático y, por supuesto, sin romper la baraja, ¿no?
¿Se malicia usted de que el Partido Popular quiera llegar a acuerdos con el Partido Socialista, que con eso le bastaría, y dejarles a ustedes de lado? Bueno, yo quiero recordar que hace como un año ahora mismo, nosotros, ante el bloqueo político y ante el no de Rajoy al rey, tuvimos que sentarnos en la mesa con el PSOE para intentar desbloquear este país. Y no puede ser que lo que era malísimo, malísimo hace 9 meses, que era hablar con el PSOE, hoy sea lo mejor del mundo. Yo creo que es lo mismo. Simplemente es que en un país donde no hay mayoría absoluta, los partidos democráticos, especialmente los constitucionalistas, que tenemos un marco común, que es la Constitución, tenemos la obligación de sacar el país adelante, unos gobernando, que es el PP, que ha ganado las elecciones, y otros desde una oposición, pero una oposición útil. Así que yo soy un convencido, don Carlos, de que tenemos que hablar entre todos. Ciudadanos está negociando los presupuestos o apoyando presupuestos o leyes en Andalucía o en La Rioja o en Madrid o en Castilla y León o en otras comunidades autónomas sin gobernar, estando en la oposición. Así que nosotros somos unos convencidos, bienvenidos a los que se han dado cuenta ahora, después de 30 años, que hay que hablar entre partidos nacionales, no solo con nacionalistas, y eso es bueno para España. Hoy en día, en vez de estar negociando el gobierno los presupuestos pues con Convergencia o con Esquerra Republicana, como hacían el PP y el PSOE históricamente, pues los está negociando con Ciudadanos o también con el PSOE, y me parece que eso es mejor, desde luego, que no hacerlo con partidos que quieren defender la secesión, ¿no? ¿Cree usted que el Partido Socialista finalmente va a apoyar los presupuestos? Pues yo confío en que lo haga. Quiero recordar también, para los oyentes, seguramente la aritmética que a veces se nos pierde, ¿no? No hace falta ni que lo apoyen. Simplemente con que se abstengan y permitan que el PP y Ciudadanos los saquemos adelante y podamos negociar esos presupuestos, nos conformamos. Quiero decir, si el PSOE no bloquea, si el PSOE simplemente permite que se tramiten, esos presupuestos saldrán. Ahora, si el PSOE bloquea, si el PSOE vuelve al no es no de Pedro Sánchez, si el PSOE sigue diciendo que no en los presupuestos que ni ha visto, porque esto es lo más preocupante. El PSOE dice que no en los presupuestos que ni conoce, que no están elaborados, ¿no? Me parece una imprudencia, en un país sin mayoría absoluta, decir que no a unos presupuestos que no has leído. Entonces, a mí me parece que el PSOE tenía que ser más prudente, viendo lo que ha tenido que girar en estos últimos meses, y que por lo menos se siente en la mesa, como ha hecho Ciudadanos. Nosotros hemos negociado con el PP pues que se amplíe la baja por paternidad, que se ha puesto en marcha, que se amplíe la tarifa plana para los autónomos en España, que haya un complemento salarial para los jóvenes, que se destinen más partidas en la lucha contra el fraude o la educación. Es decir, más vale negociar y sentarse en la mesa con el gobierno para sacar unos mejores presupuestos adelante o más justos, que no ponerse en el bloqueo y volver a bloquear el país. Yo en eso invito y espero que el PSOE reflexione y que en las próximas semanas pues permita por lo menos que el PP, Ciudadanos o quien se sume, pues podamos tramitar los presupuestos. Sí. María Edurne quiere hacerle una pregunta Sí. también, Sostres. José María, adelante. Sí, señor Rivera, yo le quiero preguntar por el que es uno de los problemas fundamentales de esta legislatura, obviamente Cataluña, y el independentismo. Y en este caso le quiero preguntar sobre el grado de acuerdo que tienen ustedes, ciudadanos, con el Partido Popular en la respuesta al independentismo esta legislatura. Por supuesto, ustedes están de acuerdo claramente en el no al referéndum, pero de lo demás, en lo que se puede negociar, ofrecer al independentismo catalán. ¿Lo han hablado, por ejemplo, en la cena del otro día, en otras reuniones? Bueno, de hecho, en el pacto de investidura hay un punto que se llama Pacto por la Unión o Pacto por la Constitución, en el que pretendemos extender el acuerdo entre Ciudadanos y el PP, la defensa del marco constitucional, también al PSOE y a otros partidos, ¿no? A mí me parece que gobierne quien gobierne España, los partidos separatistas tienen que tener claro que no hay fisuras, tienen que tener claro que no hay atajos, es decir, que los territorios no tienen derechos, que somos los españoles los que tenemos derechos sobre todo el territorio, ¿no? Y por tanto eso me parece importante que se incluyera en el acuerdo de investidura. Dicho eso, es verdad que hay cosas que sí que se pueden negociar, no que se pueden, que se deben. He puesto varios ejemplos. El plan de infraestructuras nacional, pues a mí me parece sensato que igual que hablamos pues del AVE a Galicia o igual que hablamos de infraestructuras aeroportuarias en otras comunidades, pues también hablemos de algunas necesidades que tiene Cataluña, Valencia o Murcia, ¿no? Es decir, parece que eso forma parte de un país normal y descentralizado. También de la financiación autonómica que paga la sanidad, la educación, la dependencia. Claro que hay que hablar de eso y es legítimo. Que nadie confunda debatir sobre eso con causas independentistas, ¿no? Porque es legítimo querer también lo mejor para tus servicios públicos o para tu tierra, ¿no? Así que yo sí que creo que el Gobierno debe hablar de todo eso. Yo celebro también que el Gobierno haya entendido después de un tiempo que el diálogo no es malo en sí mismo, lo que es malo es ceder en algunos asuntos importantes como la soberanía, y en eso estamos de acuerdo. Si el Gobierno entra en una dinámica
que yo no lo creo, pero si entra una dinámica de privilegio, es decir, de dar un trato fiscal o de cupo privilegiado para un territorio u otro, pues nosotros estaremos en contra. Si el gobierno negociara, por ejemplo, con el PNV que la política penitenciaria de presos de ETA pues cambiara de lo que ha sido las últimas décadas en ese pacto antiterrorista, Ciudadanos también estaría en contra, ¿no? Si hubiera una concesión de referéndum, que no la va a haber, espero, pues también. Ahora, dentro del marco de diálogo normal de la Constitución, nos parece necesario incluso que el Gobierno abra la mano a un diálogo autonómico, como un país autonómico que somos, ¿no? Señor Rivera, señor Rivera, buenos días. Buenos días. Si pese a todas las prohibiciones y pese a todas las advertencias e incluso amenazas legales, en algún día del mes de septiembre al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se le ocurre abrir los colegios electorales y poner las urnas, ¿cuál cree que sería la respuesta adecuada? La respuesta, claro, ya sería física por parte del Gobierno. Bueno, en primer lugar, espero que el Día de la Marmota no vuelva, ¿no? Es decir, el 9N, hoy vemos las consecuencias del 9N. Imputaciones, procesos penales, inhabilitaciones. ¿De verdad queremos que Cataluña acabe, una comunidad tan importante dentro de España, que es el 18, el 19% del PIB de nuestro país, acabe simplemente con un debate en los tribunales? Yo creo que no. Yo creo que deberían aprender los dirigentes independentistas y ver que esa no es la vía, que se puede negociar en otros ámbitos dentro del marco constitucional. Pero suponiendo que estamos en esa ciencia ficción, en esa hipótesis de que eso sucede, hombre, pues yo pienso que es mucho mejor evitarlo que ir a posteriori. Es decir, el Gobierno tiene mecanismos, sin duda, porque los funcionarios que abren los colegios electorales al final son funcionarios, porque los que tienen que hacer cumplir las leyes al final son funcionarios del Estado, ¿no? Así que yo creo que hay medidas para evitar, por ejemplo, que se abran colegios electorales o que la televisión pública en Cataluña haga propaganda de un referéndum que no es legal. Es decir, ahora, eso sí, hay que hacerlo a priori para evitar procesos penales. Es decir, a mí me gustaría evitar lo que hoy estamos viendo. Yo no quiero ver inhabilitaciones ni procesos penales de dirigentes políticos, básicamente porque hay que evitar eso. No hay que cometer el delito y luego juzgarlo. Hay que evitar el delito y en ese sentido me parecería más sensato que con medidas cautelares, con advertencias en definitiva, se protegiera por un lado a los funcionarios que tienen que cumplir la ley y también se advirtiera que el incumplimiento de la ley pues tiene consecuencias, ¿no? Pero esa hipótesis espero que no llegue porque, insisto, el 9N es el ejemplo de lo que no hay que hacer, es el ejemplo de lo que no funciona, así que espero que la Generalitat reflexione. Lo que pasa es que, Albert, hay un momento en el que ya que puso a peu a terra. A esto me refería. Sí, exacto. Es decir, hay un momento en el que ya estamos en el suelo, ya no mire. Es decir, hay un momento en el que hay que enviar los guardias. Porque dice la autoridad competente catalana, vamos a poner las urnas sí o sí. Dice los tribunales que no. Advierten las fuerzas políticas, el gobierno, todo lo que queramos. Pero insisten. Bueno, pues al final hay que mandar los guardias. Es decir, hay que mandar a los guardias y hay que detener a alguien. Y ese paso que nadie quiere ver es un paso que cada día está más cerca, según parece. ¿Qué habrá que hacer ese día? En primer lugar, hay que dejar claro que seguramente a quien le gustaría ver detenciones es a los que convocan el referéndum. Vamos a tener para eso, ¿no? Claro, pues digo, también tengamos claro la estrategia. Es decir, los que tienen 70.000 millones de deudas y el fondo de liquidez autonómica rescatando y pagando las facturas a la Generalitat, los que tienen casos de corrupción como los Pujol estamos viendo todavía a sus espaldas, los que no están gestionando bien la Generalitat, lo que desearían seguramente es que haya un conflicto de esa naturaleza. Ahora, por tanto, hay que hilar muy fino, efectivamente, pero es verdad que en un país democrático es la justicia quien actúa. Es la justicia quien toma decisiones o medidas cautelares. Y si, pongo el ejemplo, si alguien decide dar instrucciones desde la Consejería de Educación para abrir colegios electorales, que es ilegal, pues habrá que proteger a los funcionarios que tienen que cumplir la ley y no abrir los colegios electorales, ¿no? En cambio, me parece que el 9N fue el ejemplo de una cierta dejación o de pacto de no agresión o un pacto político de tú lo haces con menos intensidad, yo no actúo y al final fíjese la consecuencia en los tribunales y en un proceso penal, ¿no? Entonces yo creo que es mucho mejor antes de que se produzca eso, tomar esas medidas cautelares y evitar lo que es algo antidemocrático, porque no hay nada más antidemocrático que una convocatoria de un referéndum que no es democrático, que no tiene la validez de las leyes democráticas. Eso es lo más antidemocrático que hay, ¿no? Señor Rivera, es que a diferencia del expresidente Mas, Puigdemont
que por eso ha dicho ya que el año que viene no será presidente, yo creo que lo ha dicho en este sentido, ¿no? Va a quemar las naves en esto, es decir, va a darle intencionalidad política al referendo y lo va a convocar. Esto es lo que usted y yo lo sabemos, usted Mas es diferente de Puigdemont, o Puigdemont es diferente de Mas, y por lo tanto, como le preguntaba Carlos, creo que todas estas cosas cautelares no van a tener efecto, es decir, va a llegar un día en que estos señores van a decir, abrimos los colegios y ponemos las urnas. En aquel momento el Estado puede retirar aquellas urnas con guardias civiles, o sea, ¿cuál es precisamente sabiendo que el independentismo busca esta confrontación y busca este referendo no tanto para contar los votos, sino para buscar la confrontación con el Estado y, digámoslo entre comillas, hacer quedar mal al Estado como un gobierno liberticida que no permite las urnas. Entonces, ¿cómo se gestiona esto? Porque cautelarmente es posible que no se pueda. El 9N no se pudo gestionar cautelarmente. El 9N no se quiso gestionar cautelarmente. No nos equivoquemos. Hubo un pacto implícito entre Artur Mas y Rajoy para que Artur Mas le intentara dar menos vínculo a ese resultado electoral y el gobierno lo permitiera pensando que no iba a darles... Artur Mas efectivamente engañó a todo el mundo otra vez y salió la vicepresidenta del gobierno, el señor Ortega, de Unió, a explicar que había un referéndum, fingir un recuento. En definitiva, se le intentó dar esa intencionalidad, pero yo discrepo que Mas y Puigdemont en eso sean distintos. O sea, yo creo que es exactamente lo mismo. Es como no tengo gestión ni capacidad, como estoy endeudado hasta las cejas, como tengo convergencia, que por cierto las encuestas está cayendo y cayendo cada día más en Cataluña, pues bueno, pues de perdidos al río. Pero yo sí que creo que un Estado de Derecho y una justicia respetada y respetable tiene que evitar con medidas cautelares que alguien abra un colegio siendo funcionario. Claro que puede haberlo. Y también hay que proteger. Yo conozco, mire, en Hospitalet, por ejemplo, una señora, y además fue conocido el caso, que le dijo a la consejería que abrieran el colegio electoral y se negó. Y dijo, yo soy funcionaria y estoy incumpliendo la ley y no voy a abrir un colegio electoral. Pues a esa señora, en vez de ser una heroína, lo que hay que hacer es a todos los funcionarios del Estado que quieran cumplir la ley y no saltársela, lo que tendrá que hacer un Estado serio es protegerles, es ayudarles, es darle cauces para que puedan cumplir la ley. Ahora, si dejamos el desamparo o utilizamos el desamparo como regla y el Estado no hace nada en Cataluña, pues evidentemente vamos a poner en un compromiso a los funcionarios. Vamos a ver cómo unos colegios abren y otros no. Vamos a ver cómo la televisión pública catalana seguro que intenta alentar ese referéndum. Ahora, hay que mojarse antes. No vale a posteriori llamar al fiscal y decirle que actúe porque el gobierno o alguien no ha hecho nada antes. Yo creo que el 9N fue un ejemplo también de cierta dejación y a mí me gustaría, primero, que el gobierno no lo convoque, porque sea lo sensato, que la Generalitat no vuelva a cometer el error, pero si lo hiciese, evidentemente no tener que llegar a esa imagen que es la que quieren los nacionalistas, que sería el sueño, digamos, de Puigdemont y de Junqueras, ¿no? Que es ver a un guardia civil o un policía retirando una falsa urna, ¿no? Yo creo que hay que evitarlo y la manera, a mi juicio, es tomando medidas previas para no llegar hasta ahí. Pero bueno, todo esto es ponerse la venda antes de la herida, porque efectivamente una de las labores políticas que hay que hacer es intentar evitar que estos señores hagan eso. Y luego no olvidar otra cosa para acabar. Esto va a acabar en unas elecciones en Cataluña. O sea, esto es un trámite. Tiene toda la pinta, ¿no? Va a acabar en unas elecciones y yo creo que ahí es donde los constitucionalistas tenemos que armarnos. Ahí es donde tenemos que tener el coraje y la capacidad de pensar una alternativa, de sumar fuerzas después de las elecciones, de decirle a los catalanes que si en las urnas somos mayoría vamos a constituir un gobierno que cumpla las leyes y déjenme que barra para casa y tener una presidenta pues que respete las leyes, que dialogue con el resto de españoles y que nos represente, ¿no? Porque Puigdemont no nos representa en tanto en cuanto no va, por ejemplo, a la conferencia de presidentes. Yo quería preguntar una cosa, sí. si se puede. Venga. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo. Muy rápido. Bueno, pues entonces no... Sí, joder, muy raro. A veces no sabe hacer las cosas rápido. Coño, que estás con los guardias. Yo no estoy de acuerdo con lo de los guardias. Lo quiero decir lo primero y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Albert. Segunda cosa, y por lo tanto estoy de acuerdo con el gobierno. Ahora parece que hay una mayoría parlamentaria que quiere una reforma de la Constitución. Yo no me lo creo. ¿Vosotros qué vais a hacer ahí? Bueno, yo creo que hay una mayoría parlamentaria que quiere reformar la Constitución y la pregunta es ¿qué quieren y qué queremos cada uno? Pero todo el mundo dice que quiere reformar. Claro, no, reformar se puede reformar. Tú qué tipo de reforma y cómo. Mira, y con qué condiciones. ¿Podemos hacer la reforma de Podemos y los separatistas, que es cargarse la Constitución? Que es territorializar el derecho a decidir y en definitiva convertirnos no en una nación de ciudadanos libres iguales, sino en una nación de naciones independientes. Y eso yo no lo quiero. O podemos defender la igualdad en ese fondo común del que hablamos, podemos suprimir los aforamientos, podemos hacer el Senado una Cámara territorial que no lo es hoy. Claro, nosotros queremos esa reforma, que el Senado sea una Cámara donde se deciden los asuntos territoriales, queremos suprimir los aforamientos, queremos una ley electoral
más justa y donde podamos, en definitiva, con la Constitución en mano, cambiar las... ¿Sabéis lo que quieren los demás? No. Entonces, con el Cristo que hay en el Parlamento, Bueno, ¿vais a defender una reforma de la Constitución o no? Es que Hombre, se va a pasar el tiempo y no lo voy a preguntar por su crisis interna. Bueno, vamos a ver, vamos a reformar la Constitución si hay una mayoría muy amplia que permite mejorarla. Yo lo que no estoy de acuerdo es en tocar la Constitución para destrozarla. Y la Constitución solo se cambia por mayorías amplias, primero porque la propia Constitución no permite mayorías menos de 2/3 para temas importantes, y segundo, porque no es de sentido común reformar una Constitución que tuvo mucho consenso, con menos consenso y al servicio de los independentistas. Yo creo que tiene que ser una Constitución que nos sirva para otros 40 años de prosperidad, de paz y libertad, y eso es lo que yo quiero. Si no es posible, estoy de acuerdo que no podemos cambiar la Constitución si la Constitución va a ser destrozada, para entendernos, ¿no? Sería un pelotazo si me dijera usted ahora que sí reconoce que tienen una crisis interna en su partido. Pues mire, yo es que como prefiero que lo juzguen los ciudadanos, viendo lo que hay en el panorama político, yo no voy a hacer como Nixon de no pienses en un elefante y negar una crisis interna, porque la gente sabe que no la hay. Así que no hay en Ciudadanos. Tenemos un mecanismo que a algunos les gusta más y otros menos, pero que es un mecanismo de primarias en el que todo el mundo puede ser elegido y elegible para ser presidente del partido, para ser candidato a la presidencia del gobierno o a la presidencia autonómica, y el día 23 se presentan las listas de esas primarias, el día 27 se votan y 30.000 militantes de Ciudadanos elegirán a su presidente y a su ejecutiva. Más democrático y más, digamos, la forma más transparente de solventar un congreso, un partido, me parece esa. Ya sé que otros partidos pues están más en otra línea, o de no permitirlo, no prohibirlo, están debatiendo sobre ello. A mí me parece que esa es la única línea de disipar cualquier duda, de cualquier apoyo y de cualquier miedo a la democracia interna. Así que creo que, sinceramente, dentro de los 4 partidos, digamos, principales que hay en España ahora, Ciudadanos tiene la oportunidad de ir a un congreso en vez de a matarse, en vez de a destrozarse o en vez de hacer, digamos, divisiones internas, justo lo contrario, a reforzarnos, a marcar el rumbo de futuro y, por ejemplo, debatir, que es uno de los temas que va a estar en el Congreso, si queremos en 2019 o a partir de 2019 entrar en los gobiernos. Es un debate que hemos abierto. Nos gustaría plantear en el medio plazo que Ciudadanos pudiera, después de las siguientes citas electorales, ser partido de gobierno ya, no solo un partido de oposición, y eso es uno de los debates que vamos a tener entre todos los militantes, ¿no? Señor Rivera, yo le agradezco mucho su presencia, ha sido muy amable, como siempre, viniendo a nuestra llamada. Un placer, don Carlos. Gracias por todo, Albert. Adeu.